Hoy me estoy metiendo en terreno nuevo. Quiero hacer algo que en verdad nunca había hecho antes. Voy a estacionar mi camioneta en un lugar aquí un poco más alejado. Desde aquí yo quiero subir a pie con mi carpa y todo, subir a las dunas para pasar la noche arriba. Yo nunca fotografié ni pasé la noche en dunas, pero hace un día espectacular, solamente que hay un poco de viento. Pero aparte de eso, está genial de temperatura. No hay un cielo completamente despejado, que es lo que a mí me gusta también, sobre todo para la fotografía. Y yo creo, no estoy seguro, que la caminata no va a ser tanto. La verdad era un poco difícil de encontrar información sobre este sitio y sobre todo de encontrar un buen acceso. Vine ahora a este sitio aquí que un señor en un hospedaje donde me quedé me había dicho que él hace años había venido aquí y caminado desde acá. Así que aquí estamos. La verdad estoy un poco nervioso porque a mí generalmente en Chile desde que me robaron me da bastante susto de dejar la camioneta en sitios que, bueno, no sé qué tan seguro es este sitio y quizás el no saber es también lo que me pone un poco nervioso. Pero bueno, no voy a dejar que eso me detenga de hacer una aventura, acampar en las dunas, ojalá sacar lindas fotografías, que es principalmente la razón a lo que vine, así que vamos a hacerlo. Bueno, para mantenerme con equipaje lo más liviano posible, he decidido de no llevar la cocina, o sea, la cocinilla con gas, hacerme un sándwich nomás, con jamón y queso, llevar unas papitas, unas compotas de fruta y obviamente el agua también, y aparte de eso dejar el resto aquí para ir lo más liviano posible. Obviamente igual va a pesar la mochila porque el equipo fotográfico igual es lo que más pesa en verdad en la mochila. Y razón más por intentar de ahorrar peso en otro sitio. Además de eso también tuve un muy buen almuerzo, me llené la barriga para venir aquí y no pasar hambre y solamente comerme un sándwichito en la nochecita y ya está. Una manzana también. Vale, la verdad, esto fue horrible. Los senderos que había encontrado en Wikiloc no tenían pinta de existir. Así que caminé por donde fuera, pero este terreno no me perdonó nada. Caminar en arena blanda, la verdad, una experiencia muy intensa y cero disfrutable. Pero aún así le di con todo, porque al final soy un terco de mierda y me cuesta darme por vencido. Y sí, con todo el esfuerzo que le metí, llegué a mi destino planificado, solo que en más del doble del tiempo que había calculado. Wow, esta subida, espero que me puedan escuchar porque hace mucho viento aquí arriba, pero esa subida ha sido durísimo, estoy pero reventado. Joder, no lo recomiendo la verdad, no era muy entretenido. Buen ejercicio seguro, pero es que con la arena en ese terreno, y yo no me conozco bien caminando en este terreno, pero caminar en la arena es bastante difícil y muy agotador y frustrante en hecho, porque haces un paso y te resbalas un poco y frustra muchísimo. Así que, siendo muy sincero y agradecido por esas vistas hermosas que tengo aquí arriba, esa caminata no creo que la volvería a hacer, no lo recomiendo, o por lo menos no por el camino que yo lo hice. Quizás hay otro mejor que yo no vi, pero bueno, aquí llegamos al Mar de Dunas. Espectacular, hermoso el sitio, pero siendo muy honesto, me da bastante mal rollo el coche.
Antes habían unos chicos que pasaron por aquí en sus enduros. Bueno, no sé, me hizo un poco nervioso saber que hay chicos que igual, gente que igual pasa por ahí. Y bueno, creo que no me voy a sentir bien pasando la noche aquí. Así que voy a volver, voy a regresar y acampar al lado del coche. Para algunos de ustedes quizás eso parece un poco exagerado, pero ya me ha pasado antes y no creo que voy a tener una noche como muy tranquilo, la verdad. Por la mente todo el rato con ese rollo, pasándome la película, como se dice. Así que me voy a quedar un ratito aquí ahora, sacar unas fotitos y luego voy a ir de regreso. Voy a intentar de ir por otro camino, intentar si hay un camino mejor para regresar. Y bueno, y dejarlo así. Bueno, siendo muy honesto, me está dando bastante pena, la verdad. Siento que se me hace como muy difícil. Y no debería ser así, ¿entiendes? Y me da pena que no puedo estar en Chile y tener paz con el tema también del robo, de que es que nunca me imaginé de que eso iba a ser un problema. Que no puedo ni hacer una caminata tranquilo por pensar de que me van a romper el coche, me lo van a robar o me van a robar lo que hay adentro. Y como yo ando viajando ahora mismo, yo tengo cosas de valor en el coche. Tengo mi ordenador, toda mi ropa obviamente y esas cosas. Tengo muchas cosas de valor ahí adentro y simplemente no puedo encontrar paz en estar en un lugar tan hermoso sin pensar de que puede ser que alguien ahora mismo me está abriendo el coche. Y lo repito, entiendo que alguna gente puede decir, bueno, estás exagerado, pero es que yo también vine con un poco esa mentalidad a Chile, así como, ya va a estar bien, no pasa nada. Y sí me pasó, y también fue en un lugar bastante aislado. Si no hay como un estacionamiento como más seguro, yo la verdad no me siento más tranquilo haciendo una caminata porque siempre lo tengo un poco en la cabeza, como una vocecita, ¿entiendes? Que me está diciendo así como el coche. Y la verdad me cuesta un poco disfrutar de la situación, del paisaje, obviamente, justamente por esa situación. Así que bueno, llevé toda mi carpa y todas las cosas aquí que me costó tanto traerlo para acá y ahora lo llevé de puro paseo nomás. Y bueno, me regreso. La verdad que haciendo esa caminata, no sé, de repente igual tampoco no me siento como en las mejores condiciones físicamente, pero siento que me agotó muchísimo esa caminata. Me demoré 2 horas y media para llegar aquí. Yo pensé que iban a ser 1 hora, la verdad, pero se me hizo tan difícil, tuve que hacer tantas pausas, caminé un par de metros, paré, esperé un poco y después caminé de nuevo porque era demasiado agotador. Así que bueno, ahora al camino de regreso voy a ir por otro camino que yo vi que va como por la izquierda. Yo me vine ahora de la derecha ahí, que se ve un poco más rocoso, quizás es más firme el suelo, más estable y más fácil también de caminar. Quizás eso hubiera sido la mejor opción para subir, sobre todo. Pero bueno, ya. Volvemos. Bueno, en fin, dije, a la mierda, me voy a quedar por lo menos para el atardecer, porque el atardecer tiene muy buenas condiciones. Como ven, tenemos estas nubes aquí arriba que sin nada va a tapar más el sol
esto se va a encender todo. Entonces no me lo quiero perder, la verdad. Tengo la cámara aquí ya lista para una imagen en específico que quería sacar. Mi idea original en verdad era venir con el tele. No me gustó el sitio y las cosas que puedo ver desde acá. Entonces yo he decidido de quedarme con el gran angular y hacerle una foto a todo el paisaje así. Así que bueno, a ver qué tal este atardecer, pero me pinta que va a ser espectacular. Y sí es cierto, este atardecer fue realmente espectacular. De esos momentos que no solo se ven bonitos, sino que te golpean un poco por dentro y te recuerdan por qué haces estas locuras. Tanto así que de verdad hizo valer todo el esfuerzo que me tomó llegar hasta aquí. Así que, dentro de todo, terminé más que feliz con la imagen que me llevé de esta aventura. Y si la quieres ver, aguanta un poco porque al final del video te la voy a mostrar. Bueno, y aquí está el atardecer. Ya se fue el sol y yo creo que tengo unas muy lindas imágenes también. Ha sido maravilloso. Ahora voy a empaquetar todo, mi cámara, lo más rápido posible para aprovechar el poquito de luz que queda para el retorno al coche. Ojalá que siga ahí el coche, sí. Bueno, parece que en la bajada por lo menos me voy a demorar mucho menos. Lo que sí he decidido de igual ir por el mismo camino que subí, simplemente porque como se va la luz ahora bastante rápido, no quiero regresar por un camino que no conozco. Entonces, solamente para estar un poco más seguro, porque el otro camino, aunque se ve rocoso, bueno, justamente por eso, en verdad, por ser un poco más rocoso, yo creo que va a ser un poco más peligroso, ya que es bajada, en verdad. Creo que voy a estar bien también caminar por la arena. Así que ya, aquí vamos. Aquí todo bien. Ay, aquí también. Gracias. Bueno, en fin, todo bien. Con el coche por lo menos. Podría haberme quedado a dormir arriba. Bueno, no he conseguido dormir en unas dunas, pero al menos conseguí hacer algunas fotografías que yo creo que van a salir muy lindas. Las voy a poner ahora en el final del video. Bueno, sí, el desierto es hermoso, pero caminar por arena es un desastre. La verdad, yo creo que la próxima vez intentaría de evitar eso y encontrar alguna otra forma. Yo creo que aquí, no sé, de repente hubiera sido guay arrendar uno de esos buggies para andar por las dunas. Y claro, así también estás como muchísimo más flexible a donde vas. Yo ahora me sentí que estaba como bastante limitado, también porque simplemente era demasiado esfuerzo para poder caminar en la arena tan blanda sobre todo. Pero bueno, en fin, me demoré 40 minutos más o menos en bajar, 2 horas y media en subir. Estoy agotadísimo. Pero no es tarde, son las 7:30, así que no me voy a quedar aquí a acampar. Voy a regresar a Copiapó y buscarme algún hospedaje y chill un poco. Me están fibrando los pies, de hecho. Los siento como... El que hace caminata sabe de qué estoy hablando. Bueno, espero que les haya gustado. Voy a dejar el video aquí. Lo voy a terminar con las imágenes que logré capturar del mar de dunas. Y si te gustó el video, dale un like. Si no, un dislike. Y espero verte en la próxima. Hasta luego.